tardes a todos. Creo que también tenemos alguna persona del otro lado del Atlántico. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que en cierta medida es complementario del que vimos hace yo creo que 15 días, presentado por Joseba Ripa de UL, y es el tema del análisis de extensión de vida de los aerogeneradores. Un tema, desde luego, iba a decir actual, pero más que actual, empezó ya hace como 5 o 6 años, a medida que los parques eólicos completaban su vida útil regulatoria y la tendencia era alargar la vida, no a desmantelar parques o a repotenciarlos, y sigue totalmente vigente, es decir, la necesidad de mantenerlos activos por encima de la vida útil de diseño. David Torres los conocemos desde hace tiempo, desde su época de Hereda. Desde luego es una persona que lleva muchos años en el sector, conoce los temas y bueno, espero que su presentación sea de interés. Sí que yo haré las preguntas según cuando acabe su presentación y trataremos de ajustarnos al tiempo previsto hasta las 5. A no ser que el tema tenga interés, y le pediremos un par de minutos de prórroga a Piluca, que normalmente es bastante benévola y nos deja. Sin más, David, cuando quieras puedes empezar. Yo me apago, no te interrumpo, y luego cuando acabes tú entramos a las preguntas. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto. ¿Se puede ver ya mi pantalla? ¿Me confirma? Ahora mismo la activamos para que se pueda ver. Empieza la introducción si quieres, David, y Vale. ya te compartimos la pantalla. Vale, pues muy bien. Muchísimas gracias por la introducción, Alberto. Y en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a la asociación por darnos esta oportunidad de participar en estos webinars que se están celebrando semanalmente y que están siendo de primero bastante interés y segundo parece ser con bastante afluencia de asistentes, por lo que os agradezco también a todos los que estáis asistiendo en vivo a la presentación y os animo a que colaboréis luego al final de la misma con vuestras preguntas o que efectivamente, como comentaban Piluca y Alberto, si no llegase a dar tiempo, se puedan solucionar posteriormente. Bien, como también decía Alberto, el tema que comentábamos hoy no es un tema nuevo, es un tema que ya está vigente en el sector durante varios años debido a la vida que están llegando a tener los parques eólicos, pero sí puede ser novedoso en la implementación de este tipo de servicios o actividades en las empresas que estén sufriendo o estén llegando a ese punto en el que los parques que tienen en operación tengan que llegar a este punto de decisión de ver qué realizar con la instalación a futuro, ¿no? Por eso, permitidme una breve introducción para los que no conozcáis el grupo. TÜV SÜD es una empresa de origen alemán en la cual está situada en Múnich. Y actualmente contamos con una plantilla de más de 25.000 empleados y con localizaciones alrededor del mundo en distintas industrias. Podemos contabilizar alrededor de unas 1.000 localizaciones, contabilizando en este registro pues todos los trabajos realizados en distintas áreas. La empresa en sí, debido a su tamaño, pues se dedica a varios sectores distintos, desde el tema de servicios médicos, movilidad, real estate, fabricación, etcétera, ¿no? Y dentro del departamento de energía, pues tenemos el área de Wind, en el cual estamos divididos en distintas oficinas también alrededor del mundo, que actualmente tenemos alrededor de 15, y en el cual abordamos pues lo que son todas las fases de desarrollo de lo que es un proyecto eólico. Es cierto que somos más conocidos por el tema de certificación, tanto de turbina como de componentes, pero luego también abordamos
todo lo que es asistencia técnica durante el desarrollo del proyecto, pues ya sea de recurso eólico, análisis de rendimiento, actividades relacionadas con operación y mantenimiento, como puede ser el servicio que vamos a comentar hoy. Bien. Entonces, para ponernos un poco en contexto, un momento que estoy teniendo un problema con la pantalla. Vale. Un poco en contexto, partimos de que tenemos un parque eólico en operación, en el cual en su puesta en marcha fue certificado para una determinada vida útil, y al llegar al fin de esa vida, la propiedad o el operador tiene que decidir qué hacer con esa instalación. Bien, en un primer punto, por distintas razones, pues el operador, en este caso la propiedad del parque, debido a que a lo mejor no es una línea de negocio que le pueda seguir siendo rentable en ese emplazamiento, o por otro tipo de motivos, pues se puede llegar a desmantelar el parque para dejar libre ese terreno para otras actividades, ¿de acuerdo? Un segundo punto podría ser la repotenciación, es decir, tenemos un parque con una determinada turbina en el cual se ve que tanto por seguridad o económicamente no es viable mantener ese parque, pero la propiedad en este caso sí que quiere seguir participando en este tipo de negocio, generando electricidad a la red, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar el emplazamiento que ya se tiene adquirido, cambiando las turbinas por unas de mayor potencia y con tecnología actual, para que con la misma potencia instalada en la mayoría de los casos, si no se consigue una maximización de esta potencia por el tema de la conexión a red que tengamos, sí que vamos a mejorar lo que es el rendimiento del recurso eólico que se pueda captar en ese emplazamiento, ¿no? Con lo que económicamente sería un proyecto o una instalación mucho más rentable. La tercera opción sería mantener la instalación que ya tenemos y estudiar qué posibilidades hay de extender la vida de esas turbinas, ¿no? Para ello se va a realizar un análisis desde el punto de vista tanto de seguridad de la instalación como también de viabilidad económica. Una de las ventajas que puede tener esta opción es que la inversión inicial o la inversión necesaria para continuar operando el parque que ya tengo en funcionamiento, pues va a ser mucho menor en comparativa con lo que supondría la instalación de un nuevo parque eólico. Bien. Entonces, el estudio de análisis de vida, lo que va a estar basado va a ser en ser una herramienta fiable y útil para en este caso nuestro cliente, para tomar esa decisión de si el parque eólico interesaría seguir operándolo o no, desde el punto de vista, como decía, de seguridad y viabilidad económica, y en caso de necesario, qué parámetros o qué protocolos deberían ser implementados en ese parque para asegurar esa continuación de la operación. Bien, entonces, partiendo de que el estudio, porque el alcance que pueda tener puede ser más detallado o más genérico, vamos a partir de un estudio que fuese totalmente completo, ¿no? En este tipo de estudios vamos a dividirlo en dos partes. La parte analítica, en la cual vamos a tener una parte de estudio de viento y de datos operacionales, en el cuales vamos a buscar la caracterización de ese recurso eólico que tenemos en el emplazamiento para saber cómo se va a comportar en frente a las turbinas, y también saber qué ha pasado durante la operación de mi instalación y qué incidencias se han ido registrando, y también cómo se han ido comportando las turbinas en sus distintos sistemas de control y de actuación, ¿vale? Posteriormente, después de este análisis, realizaríamos lo que sería el análisis de cargas estructurales, en las cuales vamos a modelizar esas cargas que se están sufriendo en distintos componentes de la turbina con modelos aeroelásticos para determinar
si la vida que se está consumiendo de ese componente ha llegado a su fin o no. ¿De acuerdo? Posteriormente, y como complemento a esta parte analítica, se verificará en campo para determinar los resultados que se han tenido en la parte analítica, una serie de inspecciones en turbina que van a consistir en verificar ciertos componentes más en detalle para ver el estado real que tienen en campo. Y complementando a esto, se verificará también pues, toda la documentación de operación y mantenimiento pues, un poco basada en qué tipo de cambios de componentes se ha realizado, con qué procedimientos, etcétera, para entender muy bien cómo se ha estado comportando el parque, bajo qué pautas de mantenimiento. Por tanto, en la primera parte, la parte de datos de viento, vamos a partir de requerir al cliente una serie de información. Esta información que se le va a requerir al cliente va a ir en base también al tipo de ensayo o análisis que se haya requerido por su parte, si es más específico o más genérico. Pero para hacernos una idea, va a estar basado principalmente en datos de recurso eólico para determinar tanto velocidades de viento, direcciones o intensidades de turbulencia, diferenciándolo o caracterizándolo en distintos sectores de viento, ¿no? Entonces, aquí tendríamos también dos posibilidades en el cual el cliente tiene la decisión también de si estos datos los suministra totalmente brutos para que sean totalmente tratados, filtrados y analizados por el proveedor del servicio en este caso, o directamente nos dan esos datos tratados bajo una plantilla o un modelo de información que nosotros vamos a necesitar implementar en el modelo estructural. Con lo cual, sería en este caso el cliente el que te proveería de los datos ya tratados y especificados de una determinada manera, que al final, como decía, van a estar basados en una serie de tablas de datos diferenciadas por sectores de viento y encaminadas sobre todo a tema de velocidades, intensidad de turbulencia, como vamos a ver ahora a continuación. Entonces, en base a los datos que vamos a recibir, en primer lugar, como el análisis va a estar focalizado en lo que es una modelización del emplazamiento para ver cómo se comporta ese recurso, el primer punto va a ser tener un estudio topográfico del terreno, con lo cual vamos a tener que tener información tanto orográfica como de rugosidad para determinar pues, las pendientes que tenemos alrededor de cada turbina, alrededor del parque o el tipo de rugosidades que podríamos tener como de vegetación, arbolado o incluso algunos obstáculos que podamos tener cerca. En este caso, también para el cálculo posterior deberíamos de tener en cuenta si tenemos parques vecinos colindantes al parque en cuestión, porque en ese caso pues también tendríamos que tener en cuenta las posibles influencias que van a tener esas turbinas que aunque estén fuera de nuestro parque, ¿no? Y con ello determinaríamos el tipo de complejidad que va a tener el terreno para determinar también qué tipo de modelización deberíamos de hacer. A partir de ahí vamos a comenzar a tratar los datos recibidos basándonos en un primer lugar en lo que van a ser el análisis de las velocidades registradas. Aquí necesitaríamos datos tanto de las turbinas, de los aerogeneradores, como de las torres meteorológicas de parque si existen y aunque haya sido hasta un determinado momento de vida de operación. Es decir, a lo mejor al principio del parque teníamos este tipo de torres meteorológicas, pero por alguna decisión a mitad de vida pues fueron desmanteladas. Pero de todos modos, esa información nos va a ser de utilidad. Y en base a toda la analítica de datos que vamos a ir realizando, vamos a tener que ir definiendo también una serie de incertidumbres para cuando hagamos la modelización tenerlas en cuenta en la evaluación energética y de comportamiento que estamos teniendo en las turbinas. Aquí estamos hablando pues incertidumbres pues basadas prácticamente en el tipo de datos que hemos recibido, cómo se han tratado, cómo está modelizando el software en cada punto de referencia, cómo se está comportando la curva de potencia de las turbinas o incluso también tener en cuenta
pues las pérdidas de producción que se están generando en el parque, pues pérdidas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Bien, una vez que analizamos lo que es el recurso, vamos a tener que caracterizar muy bien nuestro emplazamiento en base a una base sólida. Para eso vamos a hacer unos estudios de largo plazo. Los estudios de largo plazo, la función que van a tener es, como decía, afianzar ese recurso que estamos caracterizando en turbinas y torre meteorológica en un largo periodo de tiempo para consolidar que ese recurso va a ser constante durante el periodo de extensión de vida, ¿no? Estos estudios de largo plazo pues, se podrían realizar mediante torres de referencia que pudiese haber cercanas al emplazamiento de largo periodo de tiempo de medidas, o lo que es más común con datos de reanálisis. Los datos de reanálisis no son otra cosa sino que datos a nivel atmosférico en el cual se van registrando distintos parámetros durante los movimientos de la atmósfera, ¿no? Y esto para ello hay entes que se dedican al estudio de este tipo de parámetros y que tienen bases de datos de largos periodos, y los cuales ese tipo de datos pues suelen estar accesibles para hacer este tipo de análisis de viento. Así por comentar, pues podríamos destacar entes que son totalmente reconocidos como ENCAR, NCP, CCSR o NASA, ¿no? que seguramente a los que estáis más relacionados con el tema pues os suenan sobradamente. Bien, una vez que se tiene ya definido el largo plazo que correlaciona mejor con mi recurso y el cual va a ser mi modelo para afianzar ese recurso geológico que tenemos en el emplazamiento, vamos a determinar, antes de entrar al modelo, un periodo de referencia, el cual sea representativo en todos esos años que vamos a tener de recurso, pero deberíamos de elegir un periodo de referencia que sea lo más representativo posible de cómo se va a comportar el recurso en ese emplazamiento. Entonces, una vez que se tiene ese periodo de referencia, pues se va a utilizar un software de modelización en el cual, pues dependiendo también de lo que hablamos anteriormente, de la complejidad que tenga mi terreno, nos va a poder valer un software más de computacional de tipo lineal, como puede ser el conocido WASP, o si tenemos terrenos mucho más complejos, pues nos tenemos que ir a simuladores tipo CFD, ¿de acuerdo? De computacional de flujo de dinámica de fluidos. Entonces aquí lo vamos a determinar dependiendo primero de qué parámetro vamos a querer calcular y dependiendo también si es necesario durante todo el análisis en base al tipo de complejidad que tengo en el terreno. Bien, una vez que tenemos tratado todo esto y estamos caracterizando ese recurso, en realidad, ¿cuáles son los datos cruciales o esenciales que voy a necesitar para luego impartirlos o introducirlos en el modelo aeroelástico de estudio de cargas por fatiga, ¿no? en el modelo? Bueno, pues vamos a tener cuatro datos principales que tienen mayor importancia. En primer lugar, es la intensidad de turbulencia efectiva. La intensidad de turbulencia no es otra cosa sino que la desviación de velocidades que vamos a tener respecto a la velocidad media que estamos teniendo en ese punto de medida, ¿no? Es decir, cómo va a ir variando la velocidad a partir de ese punto medio. Eso nos va a determinar lo que es la intensidad de turbulencia y que está asociada también a los estándares o normativas IEC 61400, por ejemplo, en el cual es una de las bases para determinar la subclase del aerogenerador. Sabemos que los aerogeneradores tienen una clase y una subclase, una clase basada en lo que es velocidad y una subclase basada en lo que es intensidad de turbulencia. Bien, pues esta intensidad de turbulencia no es otra cosa sino que esa variación de velocidades respecto a la media, ¿no? Lo que sí es importante tener en cuenta es que nos estamos refiriendo a la intensidad de turbulencia efectiva. Es decir, aquí lo que nos va a influir alrededor, aparte de la intensidad que podamos tener medida, que sería una intensidad de turbulencia ambiental, nos va a influir una serie de factores alrededor de ese parámetro, ¿no? Como va a ser el tipo de terreno, superficies que vamos a tener alrededor, como comentábamos para el tema de
rugosidad y orografía, obstáculos que vamos a tener, incluso otras turbinas de otros parques eólicos, pero sobre todo va a estar basada, como está resaltado en este punto, en una combinación de lo que son las turbulencias ambientales y las estelas que vamos a tener generadas alrededor de nuestras turbinas. Es decir, la intensidad de turbulencia efectiva al final va a ser un cálculo determinado a partir de esas dos intensidades de turbulencia que se calculan con anterioridad, con los datos del recurso eólico, y en el cual pues, va a tener a partir del modelo una serie de parámetros en cuenta para determinar qué efectos de estelas están perjudicando a cada una de las turbinas, ¿no? Adicionalmente a esto, otro parámetro de influencia en las cargas aerodinámicas es la curva de Weibull. La curva de Weibull es una distribución de cómo se comportan las velocidades en mi emplazamiento y con qué frecuencia se están dando ese tipo de velocidades. Es decir, podemos tener emplazamientos con una velocidad media similar, como sería, por ejemplo, el caso inferior, en el que vamos a tener una velocidad media de 8 metros por segundo, pero vamos a tener un factor de forma diferente. Es decir, vamos a poder tener una curva más ensanchada en el cual vamos a tener un reparto de esas velocidades más elongado, o por el contrario, vamos a tener esa velocidad media acotada en unos rangos de velocidad más estrechos. Esto nos va a dar información de qué tipo de viento estamos teniendo. Y al igual, si manteniésemos lo que es el factor de forma, y en este caso en el ejemplo de superior sería un factor de forma 2, podríamos tener distintas velocidades medias, lo que supondría que también el comportamiento de ese viento va a ser distinto. Entonces, digamos que va relacionado también con la intensidad de turbulencia en base a que vamos a estudiar un poco qué tipo de ráfagas vamos a tener en el emplazamiento y cómo van a ser estas turbulencias afectando a mis turbinas, ¿no? Otros dos parámetros a tener en cuenta, pero que en este caso no tendrían tanta influencia como los dos anteriormente comentados, sería, en primer lugar, el inflow angle, que es el flujo del viento, cómo incide desde la base horizontal a lo que es el buje. Es decir, si contamos que el viento no está incidiendo totalmente horizontal sobre la turbina, sino que va a venir con un determinado ángulo, este ángulo debe ser estudiado para saber qué incidencia va a tener sobre las cargas de los distintos componentes. Según la normativa, una turbina o un parque de este tipo pues no debería sobrepasar unos ángulos de flujo de un valor de más o menos 8 grados. Si estuviésemos fuera de esos rangos, pues no debería ser un emplazamiento o una turbina apta para ese recurso, ¿no? Y pues adicionalmente, pues también vamos a estudiar lo que son los perfiles verticales. El perfil vertical va a ser la variación de la velocidad según vamos aumentando la altura. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a dar información de cómo va a ir variando esa velocidad de viento en los distintos componentes según va a ir variando la altura de los mismos. ¿De acuerdo? Es decir, que aparte de lo que estamos comentando, todo este tipo de análisis de datos se realiza en los distintos sectores de viento. Es decir, vamos a formar lo que se conoce como la rosa de los vientos, en el cual vamos a ir separando toda esta información de velocidad, intensidad de turbulencia, ángulos de flujo, etcétera, por distintos sectores, es decir, dependiendo de dónde venga el viento en cada momento, ¿no? Bien, esto nos da una serie de información bastante extensa, en el cual, si tenemos en cuenta para una sola turbina, vamos a tener datos al final de velocidades, intensidad de turbulencia, flujos horizontales, perfiles verticales, y todo demandado en distintos sectores. Bien, normalmente se trabaja en 12 sectores, es decir, dividimos lo que es la rosa de los vientos en 12 sectores, con lo cual, para hacer un cálculo computacional de cada una de las turbinas sería un esfuerzo bastante alto, aunque con mucho detalle,
sería un esfuerzo bastante alto desde el punto de vista computacional. Entonces, lo que se intenta determinar es dividir lo que es el parque en áreas que sean de comportamiento similar para poder reducir esos cálculos. Con lo que en la imagen de la izquierda podéis ver que, por ejemplo, este parque que tiene un número determinado de turbinas, pues ha llegado a la conclusión de que se puede dividir en 3 áreas, en 3 clústeres que se llaman. Esto está significando que cada una de estas áreas va a ser evaluada como una sola, es decir, estas 4 turbinas van a ser evaluadas como una sola, sabiendo que los datos que se tienen en esos 4 puntos son representativos de alguna forma. Y son representativos, en base primero a la intensidad de turbulencia que vamos a tener en cada una de esas áreas y segundo también en base a cómo se reparten las velocidades en ese área, ¿no? Como que va a ser con nuestra curva de Weibull. Por tanto, lo que vamos a buscar en este tipo de análisis, si se puede demostrar que son con un rendimiento y con un funcionamiento muy similar, poder dividir el parque en áreas, en primer punto, y además los 12 sectores que íbamos a tener en un estudio previo que estábamos teniendo de los datos, reducirlos a parámetros unidireccionales. Es decir, vamos a tener un valor de intensidad de turbulencia, un valor de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a reducir mucho el cálculo computacional con eso. El número de clústeres va a ser determinado dependiendo de cuando hagamos la modelización y el estudio de esos datos, cuántas áreas puedan ser consideradas con las mismas condiciones. Es decir, a lo mejor en este caso si hemos decidido ser 3 clústeres, pero podría haber sido a lo mejor 6, ¿no? Porque viésemos que aunque haya turbinas cercanas, en los grupos de turbinas, dependiendo de la orografía que estamos teniendo alrededor, pues es necesario separarlo en más áreas. Pero al final el objetivo es dinamizar lo que es el cálculo. Bien. Desde el punto de vista de los datos operacionales, vamos a tener distintos tipos de datos basados sobre todo en los datos de escala que están registrando las turbinas. Aquí vamos a hacer distintos estudios. Primero podemos evaluar los ciclos de vida que están teniendo los distintos componentes, es decir, cada cuánto se están cambiando las multiplicadoras o cada cuánto estoy teniendo fallos en la motorreductora del YAO, por ejemplo. Entonces, toda esa información tiene que ser analizada. Además, vamos a hacer un estudio de disponibilidades, tanto disponibilidad técnica como energética. Para ello, en base a los datos de escala, pues vamos a hacer un análisis tanto de alarmas como de estados de todo lo que se está registrando en las turbinas para hacer un cálculo de disponibilidades y evaluar qué tipo de paradas está teniendo cada una de ellas. Y esto vendría asociado con el siguiente punto en el cual debemos de saber qué número de paradas está teniendo cada turbina y qué tipo de parada. El tipo de parada nos va a influir para saber qué esfuerzo y qué carga están generando ese tipo de parada en cada uno de los componentes. Es decir, no es lo mismo que una turbina pare pasando primero por estado de pausa para hacer un reseteo o un aterrearme de algún tipo de alarma que pueda tener, que hacer una parada de emergencia o de stop, ¿de acuerdo? Por otro tipo de alarma. Entonces, todo eso va a ir siendo analizado y tiene que ser considerado porque el componente en sí está teniendo esa fatiga en un determinado momento. También vamos a analizar cómo se están comportando las curvas de potencia respecto a las contractuales firmadas en el inicio. Es decir, cada una de las turbinas, al analizar este tipo de datos, pues vamos a poder generar cómo está siendo su curva de potencia real respecto a la teórica y analizar qué puede estar pasando en este tipo de curvas en los cuales para ciertos bines de velocidad pues no se asemeja a lo que debería de ser, ¿no? También se van a realizar estudios de velocidad de generador, es decir, vamos a contrastar potencia respecto a revoluciones por minuto que se están teniendo en los distintos generadores de un parque para comparar
si todas las turbinas a un determinado rango de revoluciones por minuto están llegando a una determinada potencia o hay desviaciones entre las distintas turbinas. Y, por ejemplo, también podríamos analizar lo que es la orientación del yaw, es decir, si todas las turbinas de un mismo área se están comportando de la misma manera a la hora de orientar o si hay desviaciones entre ellas e incluso respecto a la dirección que está teniendo la torre meteorológica de referencia. Es decir, que si en la torre de referencia está marcando norte y las turbinas están recibiendo como que se están orientando hacia un noroeste, por ejemplo, pues también podría ser un hito para analizar. Aunque aquí podríamos entrar en el tema de si las turbinas están durante el comisionamiento puestas a cero a norte o no, o si el yaw tiene un desfase que es conocido, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que sí que se puede analizar es si las turbinas entre sí están teniendo un mismo comportamiento. Y al igual podríamos tener gráficas de control o de análisis para el tema de pitch de palas, de cómo se están comportando cada una de ellas o cada una de las turbinas por separado, dependiendo de los rangos de velocidad o de carga o de par eléctrico que están teniendo y cómo están reaccionando ese sistema de pitch. Entonces, todo ese tipo de información pues va a ser analizado. Bien, aquí todo este tipo de datos van a ser temporales durante toda la producción del parque, pero también podemos tener una cierta influencia de lo que van a ser cargas instantáneas o cargas, lo que se llaman cargas transitorias. Cuando hablamos de cargas transitorias, podemos estar hablando pues, de pérdidas de red, en el cual pues, la turbina es desconectada en un determinado momento de una manera abrupta, como pueden ser presencia de hielo en las palas o lo que comentaba de paradas de emergencia. Entonces, dependiendo de la guía de diseño que utilicemos para hacer luego todo lo que es el modelado de cargas, pues ya de por sí vamos a implementar lo que van a ser un porcentaje o un periodo de tiempo de cargas transitorias consideradas en el cálculo, ¿no? Dentro de estas, pues, por ejemplo, si no se tienen sistemas de control o que puedan prevenir ese tipo de parámetro, pues el hielo en palas, pues sí que puede tener una gran influencia para este tipo de paradas, ¿no? Como digo, pues dependerá un poco si la turbina tiene en este caso de sistema de detección o no. Y luego lo que son las paradas de emergencia o pérdida de red, pues bueno, pueden tener lo que es una repercusión menos significativa en lo que respecta al hielo en palas, dependiendo también del número de paradas debido a ello que tengamos, por supuesto. Bien. Pasando entonces a la parte de cargas estructurales, digamos que el proceso va a ser lo que estábamos comentando de preparación de los datos en base a las condiciones de viento y caracterizar el emplazamiento que tenemos para hacer luego un modelizado y pasaremos a lo que es un cálculo de cargas. Aquí vamos a tener que utilizar una serie de modelos aeroelásticos que van a modelizar lo que es el comportamiento de la turbina y vamos a calcular las cargas que se están generando en distintos puntos conflictivos desde el punto de vista estructural de la propia turbina. Y lo que se va a hacer es una comparativa entre lo que se había diseñado en un inicio del parque respecto a lo que se ha tenido durante la operación. Entonces, nuestro estudio entonces va a estar basado en esa comparativa entre el diseño y lo que realmente ha pasado para determinar cuánta vida útil se ha consumido respecto a lo que se había calculado, ¿no? Por tanto, cuando se haga la comparación de cargas, vamos a determinar una vida útil teórica y vamos a implementar también una serie de medidas adicionales que puede ser que no están directamente relacionadas con lo que son las cargas estructurales de la turbina, sino que pueden ser otro tipo de parámetros como pueden ser estabilidad, rigidez de los materiales o etcétera, ¿no? Y también una serie de parámetros de seguridad como vamos a ver ahora. Entonces, según la documentación o los datos que vamos a poder tener, nos vamos a plantear en dos casos. El primer caso es en el que vamos a requerir al cliente una serie de información bastante específica de la turbina, en el cual
Pues vamos a entrar, por ejemplo, en lo que es el certificado tipo de la turbina, donde se especifican pues, todos sus parámetros, desde lo que es dimensiones o altura de buje, tipo de pala, dimensión de pala, pesos, etcétera, hasta a lo mejor diseños que se tengan en el inicio respecto a la cimentación, al tipo de pala o qué tipo de modelado se ha tenido en cuenta para las cargas estructurales iniciales. Entonces, se va a requerir una serie de información inicial que nos va a determinar qué tipo de ensayo o análisis podemos hacer. Es decir, el caso 1, vamos a tener el modelo específico que se utilizó en el diseño para el cálculo de cargas, es decir, en este caso el fabricante debería de tener un acuerdo con lo que es la propiedad o el operador de parque, en el cual se pueda compartir este tipo de modelo y que además nos dé derecho a utilizar ese tipo de información. Este tipo de caso pues sería el ideal por el tipo de información que se va a tener y la flexibilidad en los cálculos que nos puede llegar a dar, ¿no? Porque en comparativa con el segundo caso, que sería que o no vamos a tener toda la información que estamos requiriendo o que parte de ella no tenemos derecho a usarla, nos va a llevar a tener que modelar nuestra turbina con un modelo genérico. Es decir, vamos a modelar el aerogenerador en cuestión que vamos a tener en nuestro emplazamiento con un modelo genérico que se asemeje lo máximo posible a la turbina real. Pero claro, va a haber una serie de información a la cual no se va a poder llegar en base a que, por ejemplo, las cargas o los sensores de carga que van a estar determinados para cuando apliquemos el modelo, pues van a tener unas restricciones al no poder utilizarse con unos valores absolutos de poder hacer el cálculo de carga justamente, por ejemplo, en el punto que yo quiera de la pala, sino que va a haber unos puntos determinados en los cuales yo voy a hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, digamos que en base al tipo de información que tengamos, podríamos basarnos en un modelo específico que nos va a dar muchas más ventajas y mucha más flexibilidad a la hora de calcular las cargas, o tendríamos un segundo punto que sería con un modelo genérico provisto por el proveedor en este caso y programado por él mismo, en el cual en base a su experiencia y también estudios con turbinas parecidas o del mismo modelo, pues pueda generar ese modelo que se asemeje lo máximo posible. Bien, ¿qué tipo de información vamos a tener? Pues, por ejemplo, para torre y cementación, pues nos interesará mucho lo que sea, pues lo que son las dimensiones de la torre, espesores de las paredes, parámetros dinámicos que puedan tener los distintos componentes, la cimentación también. En maquinaria y estructuras, pues dimensionamiento de los componentes, el reparto de pesos que va a tener a lo largo de la nacelle o de la torre, comportamientos dinámicos de los distintos componentes y luego también tendríamos que entrar en detalle en datos de las palas, por ejemplo, en pues, longitud de cuerda, parámetros también de torsión, tipo de pala, longitud, etcétera, lo que son detalles un poco más en profundidad de las características de las palas, ¿no? Y luego, muy importante también, el controlador, es decir, cómo va a estar programada esa turbina para reaccionar ante los distintos escenarios que se nos vayan dando del viento que nos está incidiendo o de las condiciones ambientales que tengamos y conocer cómo se va a comportar pues, el sistema regulatorio del pitch o del yaw, etcétera. Entonces, todo esto debe ser implementado en el modelo. Bien, componentes que van a ser críticos para la integridad estructural, pues los enumeramos un poco aquí a la derecha, que van a ser fundamentalmente pues lo que van a ser las palas, rodamiento de rotor, los pernos, tren de potencia, bastidor, rodamientos, torre, cimentación, control y sistema de seguridad, ¿de acuerdo? Todo esto va a ser bastante crítico para el estudio de integridad estructural y luego, como componentes adicionales al estudio, podríamos implementar también otro tipo de maquinaria como puede ser la multiplicadora o los actuadores propios del pitch o las motorrectoras del yaw, generador, etcétera, también podrían ser implementados en el estudio.
Por tanto, en base a los componentes, cuando se va a realizar la simulación, en realidad lo que se va a ejecutar es una simulación de fuerzas y momentos en diferentes direcciones de cada uno de los componentes que van a ser analizados en el modelo y que van a ser diferenciados también en el análisis, pues ya sea desde el punto de vista de la raíz de la pala o de la cuerda de pala o desde el punto de vista de la torre desde la base de la cimentación, con lo que van a ser mayoritariamente momentos de flexión, es decir, van a ser cargadas en esfuerzos de flexión, aunque también podrían entrar en juego otro tipo de componentes que trabajasen a torsión, ¿de acuerdo? El estudio está basado principalmente en lo que van a ser el cálculo de las cargas equivalentes al daño, lo que se denomina el DEL en inglés, y este cálculo se va a comparar con la pendiente de Wöhler, que está basado en lo que es una comparativa de cada uno de los materiales que estamos teniendo en los distintos componentes para determinar la fatiga que está teniendo ese componente y número de ciclos para saber qué vida puede tener. Es decir, cada uno de los componentes, dependiendo del material del que esté fabricado, pues vamos a tener unas áreas plásticas y unas áreas elásticas. Dependiendo de la tensión media o la tensión absoluta que se esté generando en ese componente durante un número de ciclos, vamos a estar en una área o en otra y vamos a poder determinar, dependiendo de la vida que hayamos tenido durante la operación, en qué punto estamos y si vamos a superar o qué probabilidad tenemos de superar lo que sería el límite de resistencia de ese material, ¿no? Entonces, este tipo de curvas, como os digo, están basadas en las curvas Wöhler, que determina pues, ese comportamiento logarítmico normalmente que está representado en gráficas logarítmicas, en el cual determina una serie de curvas para cada tipo de material que tengamos. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro estudio aeroelástico, pues dependiendo del punto o del componente que estemos analizando, pues vamos a tener una pendiente Wöhler de, por ejemplo, aquí en este caso de las palas, pues va a ser de una pendiente de 10 o mayor, o para el caso de las soldaduras de la torre, pues vamos a tener una pendiente de un 4, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, durante lo que es el cálculo de cargas, como ya comentaba anteriormente, lo que vamos a hacer es una simulación de todas las series temporales, acorde primero al diseño y acorde a lo que tenemos realmente en el emplazamiento durante esa operación. Y se va a realizar una comparativa. Tanto en las series temporales de todos los datos, como también lo vamos a ir mezclando con lo que habíamos comentado de la ponderación con la curva de Weibull. Es decir, vamos a ir comparando lo que se haya considerado en el diseño y lo que realmente estamos teniendo. Y luego se va a hacer una clasificación de los distintos parámetros por clasificación Rainflow, que es un sistema de conteo que está estandarizado para el tema de cálculo de fatiga de componentes, y a partir del cual pues vamos a hacer una serie de cálculos para determinar el daño equivalente de las cargas, ¿no?, que comentamos anteriormente, que va a ser cruzando esas series temporales y información que estamos teniendo previamente con las curvas SN o las curvas Wöhler que comentábamos para calcular esas cargas. En base a eso, al hacer la comparativa, mediante una serie de formulación, pues vamos a poder calcular qué vida útil se está consumiendo de cada uno de los componentes y con ello determinar qué vida remanente le puede quedar, ¿no? Aparte de este cálculo directo, luego se deben de aplicar unos márgenes de seguridad al cálculo basados en una serie de parámetros y también cálculos adicionales asociados para determinar parámetros dinámicos, como pueden ser parámetros de cargas basados en revoluciones por minuto o por duración de ese tipo de carga, ¿de acuerdo? David, tenemos muchas preguntas. Te pido que
Vale, sí, me queda la última parte. Aligeres. Sí, perdonad. Me queda esta última parte, comentarla y termino. Habíamos comentado lo que es la parte analítica y la parte secundaria o complementaria a la primera, que nos va a servir para afianzar un poco los resultados que estamos teniendo en ese análisis, va a ser una parte práctica mediante unas inspecciones in situ de las turbinas. Bien, aquí, bueno, pues van a ser inspecciones prácticamente basadas en inspecciones visuales de los distintos componentes para ver qué estado tienen realmente, pero también vamos a tener una serie de inspecciones específicas dependiendo del componente que sea y dependiendo también de lo que nos requiera la parte analítica, porque dependiendo del estudio podemos ver que algún componente debe ser analizado un poco más en concreto, pues va a ser aplicando ensayos, pues, por ejemplo, de ensayos no destructivos, como pueden ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas o mediciones de desplazamientos torre-cimentación, y los ensayos de no destructivos, como comentaba, pues en estructuras como puede ser la torre o el bastidor o incluso en pernos, ¿no?, de conexión. Y complementando a esto, es muy importante recibir también lo que es la documentación de operación y mantenimiento para saber esos cambios de componente que se han realizado, en primer lugar, si se han repuesto por componentes nuevos o son componentes reparados, para tenerlo en cuenta en el estudio, y cómo han sido los procedimientos de cambio de ese componente, si van en base a lo que realmente el fabricante te estaba especificando desde el primer momento, o así con un procedimiento distinto en base un poco al know-how del operador en ese caso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, y también qué tipo de mantenimiento se ha ido realizando en el parque durante los distintos años, porque eso también va a influir para saber qué tipo de cuidado se le ha ido dando a la turbina y cómo se han podido comportar los distintos componentes. Bien, y simplemente por terminar, como conclusiones, desde la compañía TubeSud, debido a la gran experiencia que tenemos en el sector de este tipo de análisis, pues bueno, hemos podido verificar que un alto porcentaje de los aerogeneradores que se están estudiando, pues pueden seguir utilizándose una vez que se expira su vida útil, pero siempre basados en que el análisis le va a permitir al operador tomar decisiones tanto para implementar en la gestión de activos en base al mantenimiento, como desde un punto de vista financiero para adaptar un poco esos mantenimientos, ya sea para hacer un estudio de extensión de vida o durante la operación del parque. Es decir, esta información se puede llegar también a analizar para un determinado hito o momento del parque, para que el operador tenga más facilidad a la hora de tomar decisiones en incluir esos protocolos de mantenimiento que va a necesitar. Por tanto, siempre destacar que el análisis estará enfocalizado tanto para analizar lo que son los riesgos desde un punto de vista de seguridad y también desde un punto viable económicamente para el tema financiero. Bueno, pues hasta ahí la presentación. Perdona, Alberto, que a lo mejor me he ido un poco de tiempo. Bueno, es que hay muchas preguntas y como yo sé que Piluca luego saca el hacha, no es fácil sistematizar las preguntas. Voy a empezar, te pido brevedad en las respuestas. Sí. Si queda alguna en el tintero, luego lo que haremos será contestarla por escrito. Vamos a ver, dentro del análisis de vida, una pregunta que nos hacen es: una vez que se completa la vida útil, ¿hay que volver a certificar el aerogenerador? ¿Podemos seguir con la máquina funcionando como hasta la fecha? Vale. El tema de certificación es un tema candente porque en base a España, por ejemplo, no tenemos ahora mismo lo que es una certificación estandarizada para todas las empresas que hacemos este tipo de servicio. Entonces, lo que se hace actualmente es que cada una de las empresas que ejercitan este tipo de análisis tienen un tipo de certificación propia basada en una guía que está generada por ellos mismos y que normalmente para el estudio financiero es viable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el área de Alemania sí que estamos trabajando con una fase de desarrollo bastante avanzada para tener
lo que es una certificación estandarizada exterior a la empresa, pero en este caso desde el logo DAX. Aquí lo que se está realizando es todos estos análisis están basados en una normativa y en unas guías que hay existentes, que la de mayor repercusión o influencia pues es la generada por DNV. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es tener nuestra guía propia y en base a esas dos guías certificarnos con una estandarización externa a lo que es la empresa. Pero como te digo, lo que es la certificación estandarizada a nivel de España estamos ahí un poco todavía a contracorriente porque no se tiene todavía una certificación común para todos. Hay un desarrollo, ¿no? Una IEC 61428. Efectivamente. Sí, eso es. Dentro del análisis de vida útil, evidentemente lo ideal sería tener la parte analítica, la parte de modelos aerolásticos y la parte de ensayos, ¿no? Pero claro, hacer modelos aerolásticos no estaría sencilla. No. ¿Se pueden hacer ensayos de vida útil sin tener modelos aerolásticos o es necesario tener las tres patas para poder hacer un buen análisis de la vida útil? Para hacer un buen análisis y que sea un análisis que pueda ser en el futuro certificado o que pueda ser tenido en cuenta como aseguramiento de que ese parque va a tener esa extensión de vida, debe tener las distintas patas. De hecho, como comentaba, que ya que ha salido el tema, la guía estandarizada que se tiene como referencia ahora mismo, que es la de DNV, explica muy bien estas partes en las cuales se diferencian en distintos tipos de ensayo que se pueden tener más específicos o más genéricos, pero sí que especifica en cada uno de ellos una parte normalmente analítica y práctica, aunque también podríamos tener en cuenta realizar este tipo de análisis con solamente la parte práctica. Lo que pasa que el alcance de recomendación y de conclusiones que podríamos llegar con esa parte únicamente práctica, es decir, solamente con las inspecciones en campo, pues no va a poder llegar al rango de recomendaciones que vayamos a tener en el cálculo teórico de la vida remanente que le va a quedar a cada una de las turbinas, por ejemplo. Ok, todo el tema del Big Data y de las Machine Learning y las nuevas herramientas de mantenimiento y de predicción, ¿vosotros las incorporáis? ¿Porque es que todo esto va a redundar en una mejora de las condiciones operativas de los parques eólicos? Sí, por supuesto, siempre lo que agilice lo que es el tratamiento de la información de No, pero con datos la... escala siempre limitado, entiendo, ¿no? No necesitas datos con más frecuencia, ¿no? Sí, lo que pasa que sí que puede haber tecnologías que puedan ser implementadas a futuro y también lo que comentabas de tema de Big Data, pues bueno, lo que es la ponderación o lo que es el estudio computacional de toda esa información que se te está escupiendo la turbina en cada momento, pues con este tipo de herramientas pues puede ser mucho más versátil, ¿no? Como sabemos, el SCADA, pues sí es cierto que históricamente va a dejar reflejados o registrados solamente los datos 10 minutales, por así decirlo, pero luego los trends instantáneos que se van generando también de alguna manera se podrían ir registrando para que fuesen parte de nuestra base de datos y que no tuviesen esa acotación de tiempo que puede ser en torno a un periodo de tiempo bastante más corto, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea mejora de lo que es tratamiento de datos, por supuesto que ayudaría. ¿Cómo se certifica la vida útil de una torre? Una torre, supongamos que vais a un parque y empiezan a aparecer algún tipo de acción. ¿Cuál sería? ¿Habría que hacer ensayos no destructivos? ¿Habría que hacer líquidos penetrantes? ¿Cuál sería la forma de certificar el estado de una torre? La forma completa de certificar serían las partes que hemos comentado, es decir, deberíamos de hacer un tratamiento de todos los datos, tanto de recursos como operacionales, implementarlos a un modelo para hacer esa parte analítica de cargas y luego lo que es la parte de campo, pues adaptarla a ese análisis para determinar si las conclusiones que se están llevando a cabo en ese análisis son reales o no, para luego finalmente en la certificación, con toda esa información, reunir una serie de recomendaciones a implementar protocolos de mantenimiento o a lo mejor es necesario
cambiar alguno de los componentes directamente para que se pueda certificar esa extensión de vida. Es decir, puede haber algún componente que sea bastante crítico por el estado que tenga y se recomiende directamente el cambio para poder certificar esa extensión. Pero digamos que lo que dentro de la certificación, por así decirlo, entrarían todas las partes de estudio. Una pregunta para nuestros amigos de Oaxaca que se han conectado a el tema de los rayos. Vosotros cuando vais a un parque analizáis el impacto de rayos que ha podido tener la máquina, a pesar que evidentemente no haya causado un daño serio, la máquina puede verse afectada, o digamos que no tomáis en cuenta esta posible incidencia. En España los rayos no son tan críticos como en México, pero ¿cómo analizáis el tema de los rayos? Bueno, pues por un lado se analiza físicamente cuando se realiza, por ejemplo, pues lo que es la inspección visual de las palas, ¿no? Y luego también puede ser, dentro de lo que comentábamos de los datos operacionales, uno de los hitos puede ser saber contabilizar cuántos impactos de rayos se han podido determinar en cada una de las turbinas. Sabemos que dependiendo de la tecnología de turbina que tengamos, pues sí que algunas de ellas pues, pueden tener un sensor o un tipo de tarjeta registradora de impactos y magnitud de rayo. Entonces puede ser una información adicional para en este caso saber en qué condiciones podría estar lo que sería el sistema de seguridad de la máquina, ¿no? Que como hemos visto también es parte de estudio dentro de lo que sería la certificación de la extensión de vida útil. No solamente teníamos las partes estructurales, sino que también teníamos lo que era conocer un poco qué vida o qué comportamiento habían tenido los sistemas de control y de protección de la turbina. O sea, el sistema de control vosotros comprobáis si realmente se ha comprobado como se esperaba, es decir, si ha habido problemas con el pitch, si ha habido problemas con las revoluciones. Efectivamente, eso se comprueba, sí. Vale. Sí. Una cosa, el clúster, una pregunta, ¿realmente tiene sentido hacer un clúster o sería mejor de todas las máquinas o sería mejor coger el aerogenerador más exigido? Esta pregunta tiene una segunda parte y es que, bueno, vosotros decíais que hacíais una aproximación en la dirección del viento dominante, pero ¿qué afección tiene esto cuando hay partes que no giran con el viento? Es decir, la torre, la cimentación, ¿cuál sería la posible incidencia que tiene en esas partes? Es decir, la simplificación está bien, pero evidentemente a lo mejor sería suficiente en un parque eólico coger de esa zonificación las máquinas más exigidas y luego que la simplificación de coger solamente una dirección. ¿Cómo analizáis la incidencia en componentes estáticas? Bueno, lo primero que comentabas que creo que era si no compensaba más coger la turbina más expuesta o con menores condiciones de cada uno de los clústeres. Bueno, ahí lo que se hace es el clúster en base a corroborar a que tengan un mismo comportamiento de las turbinas. Lo que sí que se suele hacer es cuando se determina ese tipo de clúster, cuando se hace la verificación en campo, comprobamos dentro de ese clúster, siempre vamos a saber qué turbina ha tenido mejores condiciones y qué turbina va a tener peores condiciones durante la operación. Y lo que se hace es que en campo se analizan esos dos extremos de turbina. Pero para realizar los clústeres, al final está basado en intentar reducir el esfuerzo computacional de cálculo, ¿no? Pero siempre va a ser en base a generar ese tipo de áreas con parámetros entre turbinas que sean bastante similares. Y respecto a la segunda pregunta que comentabas, creo que si no sería más coherente focalizarlo solamente sobre las direcciones predominantes, pues no se hace así. Lo que se hace es una ponderación de la frecuencia de cada uno de los parámetros que estamos teniendo en cada una de esas direcciones y se convierte a una única dirección, pero no significa que cojamos solamente los datos del norte o del sur, según sea la velocidad predominante, sino que sabemos que la turbina, a lo mejor en producción, cuando el viento le está incidiendo frontalmente, va a tener una serie de esfuerzos, pero cuando en momentos pueda estar desalineada o en momentos durante el cambio de yaw se están regenerando esfuerzos en la torre de distintas direcciones, pues ese tipo de esfuerzos también tienen que ser considerados. Entonces,
Lo que recalco que se hace es intentar minimizar a todos esos parámetros a una única dirección, pero ponderando lo que son las frecuencias con las que se está viendo durante el estudio de recurso. Es decir, no se coge solamente una dirección en concreto, sino que se hace una ponderación de todas ellas. Vosotros cuando hacéis el estudio, los resultados que presentáis, la vida útil que ha tenido una componente, entiendo que hay 4 o 5 componentes críticas en la máquina. Hay más. Sí, bueno, yo entiendo que las componentes críticas son las que es más caro reemplazarlas que te cuesta más cambiar la pieza que desmantelar la máquina, ¿no? Entonces, sí. ¿Vosotros qué es lo que decís? Este componente ha utilizado 18 años, le quedan 4 y dais recomendaciones luego de uso, ¿no? Es decir, no cargue tanto esta máquina o cargue menos la multiplicar, recomendáis un derating del control, o sea, ¿cuáles son los resultados de los estudios? Efectivamente, al final, la conclusión final que se genera en el reporte es, vamos a tener un determinado cálculo de todos esos momentos estructurales y de cargas que hemos tenido en cada uno de los componentes, que pueden estar divididos, como te digo, no solamente 4 o 5, porque, como decía, pues por ejemplo, la pala se analiza estándarmente en distintas posiciones, ya sea en la punta, en un punto medio, a un tercio de la pala, la conexión de la pala con el buje y del rodamiento con el buje, todos esos puntos se analizan. Entonces, en cada uno de esos puntos de análisis, que van a ser más, pues se hace un cálculo y decimos qué vida se ha consumido hasta ahora. Es decir, determinamos luego al final con un percentil de probabilidad, con un P50, un P90, un P95, cuántos años de vida le quedarían a cada uno de esos componentes. Entonces, en base a eso, los componentes que nos salgan más críticos, vamos a implementar como unas recomendaciones a implementar a ese mantenimiento o de cambio de algunos de los componentes para asegurar que ese componente puede superar esa vida que se está diciendo. Es decir, por ejemplo, uno de los puntos más críticos que se suelen tener pues son los pernos de unión buje-pala, ¿no? Pues ahí, pues a lo mejor una inversión que puede ser muy baja para la propiedad sería el reemplazo directo de todos los pernos de unión pala-buje y sería muy recomendable porque nos estaríamos quitando uno de los puntos más críticos que nos está afectando para asegurar que la turbina pueda continuar funcionando. Entonces, al final es eso, damos para cada uno de los puntos analizados cuántos años se espera que pueda vivir más o cuántos años le quedan de vida y qué recomendaciones daríamos para que eso se cumpla. Algunas varias preguntas sobre cuál es la extensión de vida. Yo creo que es una pregunta difícil. Aquí en España en este momento debemos tener como unos 3.000 megavatios que ya están en los 20 años. En Dinamarca hay muchos parques que tienen 25 años. De hecho, en Dinamarca se está pidiendo una ayuda para que la gente desmantele los parques, porque si no los deja funcionamiento. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el factor más determinante en la vida útil? La altura del buje, las condiciones de viento del emplazamiento, el inflow vertical, la presión vertical. ¿Cuáles son los factores que más afectan a esa vida útil? Aquí nosotros con lo que jugamos o que suele descubrirse es que las condiciones de diseño que se habían considerado para la operativa del parque pues pueden estar normalmente por debajo de lo que realmente se ha tenido, ¿no? Es decir, que la turbina en este caso ha podido sufrir menos cargas de las que se tenían esperadas y con eso podemos jugar en el caso de que tengamos más consolidación en decir que se puede extender un cierto rango de años, ¿no? Entonces, lo primero sería eso y luego va a influir mucho el tipo de viento que tengamos en el emplazamiento. Es decir, no va a ser lo mismo un emplazamiento llano en el cual vamos a tener unos vientos bastante estables a terrenos bastante complejos a los cuales estamos bastante acostumbrados aquí en España, ¿no? En los cuales tenemos una ráfaga de viento muy alta, con intensidades de turbulencia muy cambiantes, etcétera. Entonces, eso sí es verdad que va a ser un punto crítico para determinar si la fatiga que se está generando en los componentes es óptima o no. Entonces, digamos que los índices de intensidad de turbulencia son muy importantes.
Hay algunas preguntas de carácter financiero. Hay que decir que un parque que tiene 20 años de vida, en principio, si no se ha refinanciado, ha devuelto el crédito, con lo cual las entidades Sí. financieras no tienen mucho que decir. Bueno, hay muchas preguntas. No sé si coger una última antes de que nos eche la bronca Piluca. La verdad es que no sé por dónde. Bueno, casi. Bueno, una pregunta que sí que creo que es interesante es claro, vosotros decís que hacéis un reanálisis de los datos de viento. ¿Eso es porque no tenéis acceso a los datos de viento originales? Porque claro, lo que puedes No, concluir es que el análisis que se hizo en su día estaba bien hecho y que las máquinas no están ubicadas en el sitio adecuado. no, el reanálisis va enfocado a afianzar un poco los datos que estamos teniendo reales en el emplazamiento en base a una comparativa con un largo plazo. Es decir, cuando se utilizan datos de reanálisis, se utilizan para comparar con los datos reales que yo estoy teniendo y saber si yo tengo unos datos durante 10 años, necesito afianzarlos con una base de datos de 20 o 30 años para saber que el comportamiento de viento que yo estoy implementando en el modelo que va a hacer la evaluación energética posteriormente es fiable o no para saber si ese viento puede ser cambiante durante esos 20 años o no. Entonces, cuando se utilizan este tipo de datos es solamente para este punto. Siempre van a estar basados los análisis, van a estar basados en datos reales que se hayan tomado en las máquinas o en las torres meteorológicas. Con lo que el reanálisis solamente se utiliza para hacer los estudios de largo plazo, en este caso. Una última pregunta que yo creo que es interesante, la respuesta no es tan fácil. ¿Hay un estudio comparativo respecto a la conveniencia de usar herramientas como el R-Rate, el boosting de los fabricantes, en el cual significan un mayor estrés de cargas durante los 20 años para sacar energía, o 20 años sobre el plazo del PPA, y su efecto negativo en la extensión de vida? Es decir, pues pongamos un caso de que hay un periodo que ha estado el parque con un propietario, el propietario exprime el activo y luego da el cambio a la propiedad, y esa propiedad os contrata a vosotros. ¿Hacéis algún análisis de la posible incidencia que ese modelo distinto de gestión del activo ha podido tener en la vida útil del parque? Sí, sí. Cuando hablábamos en el modelo de cómo modelizar el controlador de la turbina, se debe tener en cuenta el controlador que se tenía por diseño, es decir, estandarizado al inicio del parque, pero, pero si ese controlador en algún punto de la operación del parque se ha modificado, pues, por ejemplo, con un Wind Sector Management que se haya implementado en el controlador o algo parecido, eso debe de ser tenido en cuenta en el análisis, por supuesto. De hecho, es bastante normal que nos podamos encontrar con parques de este tipo en el cual pues la política pues eso, de limitación de potencia en turbinas dependiendo de la dirección de viento que se tenga o incluso la implementación de política de qué tipo de pitch voy a implementar para cada bin de velocidad pueda ser cambiado durante la vida del parque. Entonces, eso sí, por supuesto, se tiene que tener en cuenta y debe ser comunicado al proveedor del servicio, en este caso, para poder hacerlo lo más semejante posible a la realidad, claro. La concentración en la componente mecánica es porque realmente es la que marca la vida útil. Lo que sabemos que, evidentemente, la componente eléctrica, celdas de media tensión, relevadores, eso tiene mucha tasa de fallo, pero Sí, es fácilmente sustituible. Por eso la tenemos. efectivamente, efectivamente. Por eso el análisis está principalmente basado en lo que es la carga estructural, aunque luego tenemos otra serie de componentes, como comentábamos, de seguridad, control, etcétera. Pero digamos que el grosso del análisis, el cual nos va a determinar si una turbina es seguro que siga funcionando o no, va a ser la carga estructural. Sí. ¿Cuánto tiempo tardáis desde que me contratan hasta que emitís el informe de vida útil? Pues hombre, como todo depende un poco del tipo de información que nos den, el alcance, etcétera, porque luego cada propiedad o cada cliente te suele ajustar un poco el análisis a cómo lo quieren realizar ellos, ¿no? Pero digamos que un estudio estándar en el cual recibamos toda la documentación, tengamos derecho o posibilidad de acceder pues, a lo que es a modelizar ese certificado tipo que se genere, etcétera,
pues podemos estar hablando de un estudio de en torno a un mes, 2 meses, dependiendo un poco. Porque ahí afianzamos un poco toda la analítica. Si estamos hablando de viento, cargas, inspección en campo, recomendaciones, etcétera, pues sí que podemos estar en estudios de en torno al mes o algo así, o 2 meses, dependiendo un poco, sí. No es un estudio que se haga en una semana, claro. Muy bien, bueno, hay muchísimas preguntas, vamos a contestarlas por escrito. Vale. Siento no haber podido abordar todas, contestar a todas, pero bueno, creo que Piluca está poniendo nerviosa, que veo que se mueve por ahí un ratón. Ya te dejamos, Piluca, para que cierres. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a David y a Alberto. La verdad es que nos hemos alargado un poco, pero estaba siendo tan interesante que merecía la pena. Y las preguntas que han quedado pendientes, pedimos disculpas porque no nos haya dado tiempo a responder a todas, pero David las va a recibir en su correo electrónico y en la medida de lo posible intentará responder a todas ellas. Os esperamos para el siguiente encuentro digital, que será el próximo jueves, el día 28. Vamos a contar con la colaboración de la empresa NRG Systems y hablaremos de cómo medir el recurso eólico. Esperamos que podamos contar con todos vosotros. Gracias. Vais a recibir una pequeña encuesta de satisfacción que nos ayuda muchísimo a mejorar encuentro a encuentro. Sin más, cuidaros mucho y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, de 4 a 5. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Gracias.